Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde en punto de este 20 de junio de 2016. Comenzamos una nueva semana y una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Hoy estoy muy bien acompañada junto a Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock en Chile. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hace tiempo que no me acompañabas. Hace tiempo. Muchas gracias por tu invitación, como siempre. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a estar hablando de informes sobre la competitividad mundial, sobre lo que sucede en América Latina, sobre la visión que tenemos sobre el próximo Brexit. Han cambiado un poco los parámetros y las mediciones, y también de nuestra economía local, algunas reuniones que sostuvo el ministro de Hacienda con el equipo político y económico. Vamos a estar hablando de eso y mucho más, pero antes, lo que ustedes están esperando, los indicadores financieros a esta hora. Nos vamos a Asia. El Nikkei avanza un 2,34%, el Hang Seng también en 1,69%, Shanghái también positivo, un 0,07. Las bolsas, la verdad, que están todas positivas en el día de hoy y creciendo de una manera bien importante. Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó un 3,04, CAC 40 de París también un 3,5, el DAX alemán un 3,43, IBEX 35 de España 3,41. En Estados Unidos el Dow Jones crece un 1,10, el Standard & Poor's también un 0,96, Nasdaq 1,40. A nivel local, el IPSA sube un 1,34 y el IXPA también aumenta un 0,32%. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? El tipo de cambio concluyó la jornada, la verdad, que un retroceso de 0,84% con respecto al cierre del viernes, 6,78,3, y 6, el viernes había concluido en 6,84. Recuerden, nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a nuestro WhatsApp 56965119985. Se está transmitiendo vía streaming, usted lo puede ver en el computador, lo que está pasando en este estudio. Aquí nos puede ver a Claudia y a mí hablando sobre economía. ¿Por dónde partimos, Claudia? Si quieres, comentemos un poco qué es lo que se está discutiendo respecto a la región, en lo que fue el World Economic Forum. Vamos, porque no se habló mucho, pasó un poco colado y la verdad que es un indicador muy, muy importante. Efectivamente. Déjame contarte que esto fue en México, fue la semana pasada. Tuvimos representantes también de BlackRock discutiendo respecto a la región, cómo vemos en un contexto global, cuáles son las principales variables que debieran estar incidiendo en un crecimiento más allá de los temas políticos, que obviamente en la región han sido bastante sensibles. Los principales variables, diría, que se destacó es la innovación. Una innovación como el foco de crecimiento de valor. Pero nosotros lo pensamos generalmente como una innovación tecnológica, pero también hay indicadores que van con un foco al sector financiero. ¿Sabías que hay un 50% en la región a nivel global que tiene un acceso al sistema bancario, lo cual ha mejorado respecto a lo que teníamos aproximadamente en el 2011, que era cerca de un 60%. Entonces, hemos ido mejorando el acceso de las personas al sistema financiero, pero todavía hay desafíos importantes. Como por supuesto, el tema de la inclusión financiera, yo creo que es importante. Hemos visto casos que uno dice, ¿cómo la gente cayó en esto? Hablando con, por ejemplo, tarifas o comisiones o retornos demasiado altos que un sistema normal no estaría entregando. De hecho, en BlackRock hacemos como una encuesta a nivel mundial, donde en Latinoamérica y en particular en Chile mostrábamos que hay muy poca gente que tiene asesores financieros. Y lamentablemente hemos visto en la prensa, hemos visto experiencias bastante negativas, donde aquellos que han tenido asesores de inversión han tenido entonces también una muy mala experiencia. Y eso no ayuda a esta incorporación a los mercados financieros. Exactamente, bueno, dentro del saco hay buenos y malos. Desgraciadamente aquí estamos viendo los malos, porque yo me imagino que hay muy buenos asesores financieros y yo creo que también la clave es algo de apuntar hacia
los más pequeños, es apuntar a las personas que van a comenzar a tomar decisiones, porque el mundo está cambiando. Estamos, por ejemplo, hablando de esta billetera electrónica, estamos hablando de un celular que pasa a ser nuestra verdadera billetera, nuestro foco o centro de transacciones. Entonces, obviamente que es un mundo totalmente distinto, donde el efectivo a lo mejor ya no va a tener tanta repercusión como si una tarjeta de prepago, que ya hemos visto en el Congreso cómo va avanzando eso, o también, ¿no es cierto?, cómo los celulares se han transformado realmente en nuestros computadores móviles. Exactamente. Además, si nosotros miramos algunos datos regionales que tengo aquí anotados, por ejemplo, ¿cuál es la penetración del uso de los smartphones? Al 2015 era algo así como de un 39% y se espera que hacia el 2019 esto suba a un 57% y por lo tanto cada vez va a ser una herramienta donde podemos tener también beneficios, no solo mirar las redes sociales con algo negativo, sino hay cosas que podríamos entonces mejorar. Por ejemplo, Facebook y WhatsApp tienen una penetración entre el 90 y el 66%. Si eso lográramos que la gente se incorporara entonces educación financiera como alguno de los tópicos relevantes dentro de las redes sociales, porque obviamente esto amplía gente que se encuentra geográficamente distante de los centros más poblados, de los centros financieros, mejoraría bastante el nivel de información y la toma de decisiones, que al final del día es lo que más nos interesa. Bueno, ahí está el movimiento, ahí está donde hay que apostar las fichas y donde hay que comenzar a hacer cosas. Yo creo que eso es fundamental, porque si no educamos a una generación que está comenzando, esto es a largo plazo, no es algo que pueda suceder de un año para otro o de un gobierno para otro. Tiene que ser una política integral que incluya, ¿no es cierto?, que incluya obviamente que a todos, gobierno, oposición, los que están a favor, los que están en contra. Es un objetivo común. Exactamente. De hecho, si revisamos el índice de competitividad entre el reporte 2015 y 2016, Chile aparece en el nivel 35. Siempre miramos muy negativo quizás al país respecto o el resto de la región hoy día, que está haciendo un cambio mucho más quizás pro mercado, o estamos mirando referentes en Europa o en Estados Unidos y nos colocamos un poco pesimistas. De hecho, por ejemplo, si comparamos el nivel de días que se necesitan en diferentes países para abrir empresas, Chile se demora, conversamos, un día. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un Brasil, que es la economía en términos de PIB relevante para nuestra región, ellos se demoran 83 días. Si comparáramos a Brasil con un país desarrollado como Italia, que en términos de crecimiento, de valor de mercado, es bastante comparable, en Italia se demoran 6 días. Entonces, como región tenemos todavía desafíos relevantes y Chile, en ese caso, vamos en la cabeza. Tú tocaste Europa, me gustaría que nos fuéramos un poco hacia ese continente. Va a ser una semana muy importante en Gran Bretaña. Y obviamente que el Reino Unido se reanuda las campañas en vista de este referéndum que va a ser este jueves, y la verdad que se había cancelado luego de la muerte de la diputada el jueves pasado. ¿Qué indican los últimos sondeos? Y a lo mejor por eso las bolsas, tú me puedes explicar un poco mejor, Claudia, porque las bolsas están bastante positivas en el día de hoy. Hay últimos sondeos que indican que preferencia por mantenerse aumentan, aunque aún muestran una gran división. Sí, efectivamente, no solo ha sido una discusión dentro de los hogares si quieren mantenerse o no en la Unión Europea. Los medios han sido bastante relevantes en estas campañas de llamar a votar por salirse de la Unión Europea. Leí hoy día en la mañana el periódico británico The Guardian, que estaba haciendo referencia a cómo se ha disminuido el ingreso del británico desde 1974 a la fecha. Y aluden entonces a que su calidad de vida ha ido disminuyendo. En relación a los jóvenes, por ejemplo, que se encuentran mucho más en la zona, mucho más financiera, con mayor desarrollo, mucho más urbanos, por lo tanto, y tienen acceso a mejores servicios y en general eso es mucho más pro mantenerse en la zona euro. Efectivamente, Joe Cox y su muerte ha sido un catalizador importante para salir a mover a esa población más joven y que obviamente un acto tan atroz mueve sensibilidades y está llamando a que la juventud se
se manifieste por mantenerse en la Unión Europea, dada que las consecuencias pueden ser bastante negativas. Bueno, y con respecto a eso también dentro del propio gobierno, ¿no es cierto? No hay una misma visión. Dentro, por ejemplo, del Partido Conservador está los que están privilegiando la salida, como Boris Johnson, o quedarse, como es el primer ministro David Cameron. El laborismo se sabe, ¿no es cierto?, que está a favor de quedarse. Yo creo que es bien interesante ver un poco los efectos que pueden tener como para nuestro país. Se habla, por ejemplo, de consecuencias para Gran Bretaña que tienen que ver con su tipo de cambio, qué va a pasar con la libra y cómo eso nos puede impactar a nosotros como un importante exportador de vinos. Recordemos que las camisetas de dos grandes clubes de el Manchester United y el otro era el Arsenal. El Arsenal de Alexis Sánchez van a tener, ¿no es cierto?, el logo de una empresa de vinos nacional. Bueno, obviamente hay un efecto relevante en la Unión Europea y también entonces en UK en particular. Como la moneda debiera reflejar cuál es la fortaleza de las economías, cuando vemos entonces un efecto negativo respecto a la economía británica en esta disrupción, entonces en esta salida del bloque, obviamente su moneda va a tender a depreciarse. Tenemos una depreciación de la moneda que va a provocar seguramente también un aumento inflacionario y que podríamos ver por efecto del Banco of England que tenga que salir a defender su moneda, mover la tasa hacia arriba, y eso haría, como sabemos nosotros, cuando la tasa aumenta, el costo por invertir se hace más caro también, y por lo tanto ya a la dinámica negativa que podrías tener localmente vas a agregar entonces un shock por un aumento de tasa y eso frenaría las inversiones y obviamente tendríamos un efecto mucho más negativo. Entonces, se dice que la industria financiera estaría dentro de las más complicadas con una posible salida de la Unión, o sea, del Reino Unido, que recordemos, el Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y son parte, ¿no es cierto?, de estos 28 países que forman a la Unión Europea, no la zona euro, porque Inglaterra no tiene la moneda común que es el euro. Efectivamente, lo que pesa mucho en la bolsa británica es el sistema financiero, pero también hay que recordar que están ahí transando gran parte de las compañías relacionadas a commodity. Entonces, tenemos lamentablemente hoy día dos variables que están golpeando también a esa bolsa. Pero yo te diría que dentro de la discusión que se está dando en UK, dentro de quedarse o mantenerse, gran parte de la discusión, más allá de si van a seguir de alguna manera financiando el bloque común todo, es la discusión que hay respecto a la permanencia necesaria de los inmigrantes en UK antes de empezar a obtener los beneficios que da el gobierno. Y por lo tanto, el gran tema en discusión también es que al menos deberían estar 4 años pagando impuestos antes de poder acceder a todos los beneficios sociales y de... Bueno, eso es un gran tema. Hoy también, cuando es el Día de los Refugiados, ese es un gran tema que tiene que ver con Europa. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay distintas tendencias o distintas miradas hacia esa gran cantidad de refugiados. Exactamente, de hecho, en el ranking de países que son más abiertos a aceptar refugiados, UK está en el número 2 y me encontré con la grata sorpresa también que Chile estaba así como en el número 5, así que eso tenemos otro motivo local para... Hoy hablamos del cobre que se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres y hoy día fue un día positivo para el cobre. La verdad que luego de 2 jornadas de caídas, el precio del metal rojo cerró al alza en medio de un avance general, fíjate, de los commodities ante esta debilidad que tuvo el dólar a nivel global. Subió 1,4% y se transó en $2.07. Eso con respecto al cobre y por supuesto que nos pega a nosotros. Pero un poco para cerrar lo que estábamos hablando de este Brexit, ¿no es cierto?, este referéndum de Gran Bretaña. ¿Qué otras empresas podrían ser perjudicadas o tendríamos que tener algún... O mirar con mayor detención a lo que es su aspecto económico? Porque, por ejemplo, a nivel general, hemos visto como Andrés Rebolledo de la Direcom ha hablado sobre el tratado que nosotros tenemos con la Unión Europea y que podría ser que nosotros tuviéramos que firmar un nuevo tratado con Gran Bretaña, porque la verdad que Gran Bretaña, el Reino Unido, es un importante socio comercial de nuestro país y también, por ejemplo, el Reino Unido es el 4º mayor inversionista del país con flujo de inversión extranjera directa.
Bueno, vamos a tener que entonces mirar cuáles son esas compañías que están mucho más relacionadas con Chile. Efectivamente, una depreciación también entonces y un debilitamiento de la economía inglesa podría tener un doble efecto, porque es muy posible que las inversiones que estén yendo hacia allá quieran entonces buscar nuevos destinos, y Latinoamérica hoy día, a pesar que hemos estado bastante golpeados con el efecto de los precios de los commodities, ya hemos empezado a ver algunas recuperaciones importantes de la actividad. No toda Latinoamérica estamos en la misma situación económica, algunos estamos más focalizados al cobre, como bien decía, el precio del cobre para nosotros es muy relevante, pero otros también con el petróleo, como por ejemplo puede ser un Colombia, un México y por supuesto un Brasil. Y hay nuevos cambios en la región. La verdad que hay notas bastante positivas, un giro en cuanto a la mirada económica que tienen países, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Argentina. ¿Qué pasa con México, que es un gigante dentro de Latinoamérica? Y la verdad que en este programa no hablamos tanto de México, la verdad que tiene una relevancia muy, muy importante, está al lado de Estados Unidos, y ante la baja, ¿no es cierto?, de crecimiento de China, se puede transformar un muy buen aliado de Estados Unidos. Bueno, efectivamente, México quizás está más en boga desde el sábado, desde el fin de semana, para que nos preocupe un poco qué está pasando allá, más allá del tema futbolístico. Sí, hemos tenido noticias provenientes de México que son un poco distintas a las del resto de la región. Nosotros, en general, somos países que estamos muy expuestos a los commodities, o petróleo, o cobre, o harina de pescado, o en general la mayoría de estos commodities. Sin embargo, México tiene una matriz de producción mucho más diversificada que la nuestra. Se encuentra al lado de Estados Unidos y por lo tanto también hay un tema de apalancamiento de la economía en el crecimiento americano. Recuerda que también hay mucho de dinero que va como remesas de Estados Unidos también a México, pero en general el motor que mueve a México no tiene que ver con commodities, tiene que ver con una parte industrial importante. Y eso es un plus totalmente, porque no está dentro del vaivén de lo que han sido los commodities. Y ahí un poco, de nuevo, a este World Economic Forum o este overview que tú me comentabas al principio del programa, y cómo se habla de la innovación. Ahí está la esencia. Ahí está la esencia de cómo la innovación puede cambiar la forma de producir, cómo la innovación puede cambiar la forma en que miramos los talentos productivos de nuestro país. Paulina, yo me acuerdo el año 2004, hablábamos de un precio que estaba absolutamente bajo en cobre, llegamos a niveles de casi de $4 a la libra, y lo que nos encontramos finalmente es que somos un país inmensamente ricos en commodities y que no logramos, por ejemplo, en algo tan sencillo como el sector, en la producción minera, llegar a ser innovadores. Somos capaces de ser muy buenos extractores, pero no haber desarrollado realmente la tecnología de punta, cuando podríamos haber sido aquellos referentes de nueva tecnología que nos esté diferenciando no solo por la extracción. Estoy hablando con Claudia Morales, ella es vicepresidenta de BlackRock. Claudia, hacemos una pausa, ¿te parece? Y seguimos después analizando, nos falta todavía coyuntura latinoamericana y también local. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Claudio Morales, vicepresidente de BlackRock. ¿Cómo van a estar los mercados de aquí al viernes?
Mira, lo que hemos visto es una alta volatilidad, una ¿no? alta volatilidad, y eso provoca generalmente que la mayoría de los inversionistas sean bastante más cautos, ¿ah? Y eso ha venido exacerbándose desde un mes, yo diría, a la fecha. Incluso si uno revisa los flujos de nuestros, tú sabes que en BlackRock tenemos información sobre todo por nuestros productos donde están invertidos a nivel global. Los inversionistas han estado siendo mucho más cautos, disminuyendo la exposición a los mercados bursátiles. Incluso si vemos ya las AFPs localmente, han estado también tomando más posiciones en renta fija local. O Se sea, están poniendo como el gurú que habla de poner sus fichas en el oro. bueno, el oro es una de las, diría, es uno de los activos que no solo diversifica los portafolios, sino también te ayuda entonces a pasar estos baches de volatilidad. Por supuesto, tampoco significa ir a colocar el 100% de tus inversiones en oro, porque lo que podría ocurrir también desde aquí al fin de semana es que las encuestas tengan una importante cambio de tendencia a, por ejemplo, pero mantenerse en la Unión Europea por parte de UK, y eso hagan entonces que los mercados empiecen a rallar, como los que hemos visto hoy día, quienes están mucho más tranquilos. Entonces, es cierto que hay días que podamos estar con bolsa subiendo y bajando, pero efectivamente el oro, como en términos Eso naturales, fue George Soros, Claro. hizo las previsiones, ¿no es cierto? Hizo una entrada nuevamente, hombre talentoso, 84 años, que estuvo un poco en retirada, pero ahora se decía que desde marzo estaba mirando, estaba inquieto con los movimientos de sus operaciones. Por supuesto, con la cantidad de experiencia que tiene Soros, pero de todas maneras es mucho de especulación, y siempre se pregunta si es que tiene alguna inversión puesta también en alguno de esos activos, pero efectivamente es alguien que uno debiera estar monitoreando para saber qué es lo que están haciendo, y ojalá supiéramos si lo que está diciendo efectivamente lo está ejecutando. Vamos a ver, se dice que por lo menos invirtió en Barrick Gold. Claro. Puso su ficha, Muchas. pero a lo mejor, como dices tú, tiene algún interés, ¿no es cierto?, más en esa compañía. Volvamos a Chile, ¿te parece? Porque la verdad es que ayer se produjo algo bien interesante. Una reunión que cita al ministro Valdés a su casa en la noche, y obviamente esta inédita reunión con los ministros para analizar, por supuesto, el complejo escenario financiero. Fíjate que la semana pasada ya el ministro Valdés ya había ido el lunes pasado a la Comisión Mixta de Presupuesto, donde dio cuenta de una advertencia en que Chile que tenía que cuidar su estructura fiscal. Y ayer, en el día de ayer, el objetivo del encuentro, según señalaron, porque obviamente que no tenemos exactamente qué es lo que se dijo, qué es lo que no se dijo, fue discutir un fuerte y prioritario mensaje para Valdés. La situación macroeconómica del país es compleja y las decisiones políticas tienen que considerar la realidad. Recordemos que la semana pasada sufrió un grave revés el ministro Valdés cuando, ¿no es cierto?, el gobierno de la presidenta Bachelet decidió nuevamente impulsar el veto de la reforma laboral. Y eso obviamente que genera nuevamente crisis de confianza. Lo hemos visto en no solo en las mediciones, sino que también en el ambiente de los inversionistas. Yo creo que tú lo puedes ver a nivel global. Definitivamente. De hecho, Rodrigo Valdés, por supuesto, por su experiencia en el Banco Central, tiene que haber leído con mucho detalle también el IPOM, haber participado en las reuniones de política monetaria y haberse dado cuenta que un supuesto importante de crecimiento que hay implícito hacia el 2017 es que la confianza de los inversionistas se recupera. Y por lo tanto, hoy día, las grandes apuestas del gobierno deben ir en esa línea, sino efectivamente el crecimiento que estamos viendo hacia el 2017 podría ser incluso menor del que el Banco Central está apuntando para el año para este año y el año siguiente. Bueno, y obviamente que si no se generan las confianzas no se puede la máquina echar a andar. Yo creo que eso es fundamental. Vamos a ver qué pasa. Veíamos también declaraciones cuando se está discutiendo también el salario mínimo de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que dice que el ministro Valdés se muestra dialogante para los empresarios, pero no para los trabajadores. Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Yo creo que es importante consignarlo. No se le ha hecho fácil la tarea a Rodrigo Valdés. Sabemos que es un hombre que tiene grandes criterios técnicos, como tú decías, viene del Banco Central y se da cuenta que existen muchos elementos que tienen que trabajar en sintonía para lograr un crecimiento económico de nuestro país. Exactamente, y las confianzas es un
es uno de los puntales, yo creo, para tomar decisiones. Así que mira aquí qué vamos a divertido. estar Tú tocaste el fútbol con México. Yo lo toco aquí desde la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Qué es lo que dijo el presidente Alberto Salas? Hace una analogía con el fútbol tras el veto. Teníamos todo en contra, el árbitro y el público. Hay que reírse un poco de lo que está pasando. Pero ahí está un poco, como tú decías, mientras no exista una confianza de que todo se está haciendo de una manera positiva y en pos para el desarrollo económico, yo creo que eso es complejo. Sí, yo creo que además todo el ambiente que tenemos en la región, los cambios políticos que se han dado por ejemplo, en Argentina, las señales que están dando también a partir de Brasil, lo que tenemos en Perú, nos van a, entonces, esperamos a permear un poco de este cambio mucho más entonces estable y de crecimiento en el largo plazo. Hay noticias que tienen que ver específicamente también, Claudia, con Brasil, porque los expertos mejoran la previsión, si bien va a caer, pero dicen que va a caer este año un 3,44%, un poquitito más menos del 3,6%. Por algo se empieza, sabemos que Michel Temer no la tiene fácil. No, de hecho los fundamentales de Brasil para nosotros siguen bastante negativos, lo que ha hecho en algunos momentos que el mercado se entusiasme nuevamente con invertir en su mercado bursátil es que efectivamente ha estado bastante ausente de los portafolios de los inversionistas globales Brasil y por lo tanto un pequeño cambio en el sentimiento político, para que entendamos lo que es importante también el cambio del sentimiento político local, hace que entonces los inversionistas quieran volver a hacer su apuesta. Brasil es demasiado grande en la región para no mirarlo. Si lo miramos desde la perspectiva bursátil latinoamericana, es casi el 70%, el 25% siguiente puede ser México y el resto de los países. Por lo tanto, a donde nos encontramos con Chile, somos bastante menores en peso relativo y por lo tanto lo que ocurra con estos dos países, Brasil y México, siempre va a tener un impacto en cómo los inversionistas globales están mirando Chile también. Y al juicio tuyo, ¿cómo están los inversionistas globales mirando a Chile? Porque obviamente que sabemos que dentro de esta cartilla de los países emergentes, Chile, aunque es pequeño, tiene una mirada distinta, los inversionistas, por todo lo que ha desarrollado a lo largo de este tiempo. Sí, hemos visto que Chile históricamente era una bolsa que era bastante más como conservadora. Cuando los mercados internacionales crecían y tenían grandes retornos, nosotros teníamos retornos bastante más moderados, pero cuando los mercados caían mucho, nosotros siempre caímos un poco menos. En algún momento nos correlacionamos con el mundo también, lo que ocurrió a niveles de muchos tipos de activos. Pero hoy día Chile, en la medida que tenga estos cambios de crecimiento, porque estamos hablando de crecimiento aún, que eso es bastante importante, no estamos en recesión, los niveles de desempleo todavía son bastante acotados, no estamos hablando de un 21% como tiene España, por ejemplo. Entonces hay que tener entonces esa término relativo. Y efectivamente están viendo a Chile con perspectivas quizás más de inversión directa que a lo mejor inversión de bursátil, o que también ocurre porque hay muchas compañías de afuera que pueden estar mirando empresas locales y viendo cómo pueden entonces acceder a un mercado latinoamericano donde Chile dentro de todo sigue siendo entonces ¿Y ustedes lo han observado algunos sectores en especial? Por el momento está todavía en una, yo diría, en una parte muy incipiente en la parte bursátil, pero a niveles de compañía hemos visto algunas aproximaciones, sobre todo algunas empresas de commodity. De hecho, Sokimich estuvo en algún momento también viendo cómo hacían con alguna de sus filiales. Entonces, sí hay una incremento del interés de los inversionistas de afuera, y eso también provoca que puedan haber entonces o fusiones o adquisiciones locales, y eso empuja la bolsa local. ¿Cuáles son los grandes temas de esta semana a nivel local? A nivel local, yo te diría que vamos a estar, la mayoría de la atención va a estar puesta, yo creo, más allá de lo que ocurra aquí, en lo que esté ocurriendo afuera. O sea, los mercados van a seguir bastante focalizados en lo que ocurra en UK y cómo eso nos va a afectar a nosotros, que es lo que conversamos. Se ha dicho que los operadores financieros incluso estaban haciendo casi como planes de emergencia para ese mismo día. ¿Ustedes también? Bueno, nosotros de hecho estábamos viendo que hay en el fondo, y aquí no hay que ser muy
muy mago, podría decir que tenemos 3 escenarios. El escenario en que se queda UK, el escenario de un soft salida y de una salida mucho más abrupta con un resultado mucho más fuerte y eso que le impacte mucho más a los mercados. Sí, estamos siendo mucho más cautos respecto a cómo estamos viendo las inversiones durante esta semana. De hecho, aumentamos o mejoramos nuestra visión respecto a aquellos activos que son de refugio, entre ellos los bonos del Tesoro americano. ¿Han bajado? Han bajado. Han bajado y es posiblemente que si han bajado, me refiero en tasa, y eso significa subir precio. En algún momento llegaron a estar en 2.4 como tasa. No sé efectivamente cuánto está hoy día, pero hasta hace unos par de días estaba en 1.50 y algo. Y eso significa efectivamente que muchos de los inversionistas se han ido a refugiar en este tipo de activos que son de baja clasificación de riesgo, o sea, hay muy poca probabilidad que no te pague el gobierno americano, pero que efectivamente vas a tener un retorno muy poco, o sea, un 1,5 es una tasa muy baja, un 2,4 también, si nosotros pensamos que la tasa del Banco Central aquí tiene 3,5 y en otros países es mucho más alta también. Entonces refleja claramente una percepción del riesgo más alta de los inversionistas globales. ¿Y eso también tiene que ver con los movimientos que ha hecho la Reserva Federal la semana pasada? Bueno, la Reserva Federal lo que hizo fue postergar entonces esta visión de cuánto se iba a aumentar la tasa y por lo tanto las tasas iban a permanecer bajas un tiempo prolongado. Pero esto se une además que no solo juega en política monetaria Estados Unidos, juega también el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, y ellos si siguen entregando estímulos cuantitativos, siguen entregando dinero al mercado, lo que van a provocar es que sus tasas de bonos soberanos sigan cayendo. En lugar de pagar una tasa negativa en un bono alemán, como ocurrió la semana pasada por primera vez, tú puedes tener un 1,5. Entonces, como inversionista, entre rentar 0 o negativo, renta un 1,5 para aquellos inversionistas globales que solo pueden invertir en ese tipo de activos como bonos soberanos de alta clasificación o de bajo riesgo, de alta clasificación de rating. Efectivamente, Estados Unidos sigue siendo un buen destino de inversión y es lo que hace entonces que las tasas sigan cayendo. Y a nivel nacional estaremos monitoreando, por supuesto, Claudia, lo que sucede con la reforma laboral, lo que sucede con las negociaciones con el salario mínimo, eso y mucho más, por supuesto, aquí en Mirada Financiera. Se nos acabó el tiempo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Como siempre, un gusto estar aquí contigo. Gracias, Claudia. Nosotros nos reencontramos mañana, siga usted, en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.